eso, algunos experimentos. Estoy probando esta plataforma hoy para ver qué tal nos va. Creo que tiene la posibilidad también de que podamos hacer una especie de streaming o subirlo a YouTube directamente también. Para los que no pueden entrar a esta plataforma, lo podrían ver en YouTube mientras voy dando la clase en vivo y directo. Voy a ir probando varias cositas. Si es que esta plataforma tampoco nos resulta muy bien, vamos a probar alguna otra, la de Google Meeting, por ejemplo, que parece que hay que entrar con una cuenta de la universidad donde tendríamos la posibilidad de tener 250 estudiantes, creo. Pero creo que eso es mucho, así que probemos con esta plataforma y luego me van a dar sus criterios al terminar la. Lo que vamos a hacer, la metodología que he pensado es que ustedes previamente lean los documentos que les he compartido. Vamos a empezar con el primer documento que les he compartido en abril, creo, el 29, a finales de abril, que es el de funciones vectoriales. Vamos a empezar con el contenido de nuestro segundo parcial, digamos. Entonces, para que esto sea provechoso, es bueno de que ustedes lo lean previamente. Y en los documentos que vamos a abrir ahora y que les voy a compartir, básicamente es el mismo, con algunas cositas que he cambiado y que lo he puesto ya en Google Class para que lo puedan actualizar y tener un documento más al día, más actualizado, valga la redundancia. En el tema de las prácticas, lo que he estado pensando es que podemos volver a nuestras clases del día sábado, pero lo que estaba pensando es subir un formulario con algunos ejercicios. Ustedes los resuelven y se van autoevaluando inmediatamente cómo están dando. Es un tema ya personal, ¿no? Cada uno pueden hablar entre ustedes, compartir, ver cómo se hace, pero la idea es de que aprendan. Les voy pasando ejercicios para que vayan acumulando puntaje como parte de las prácticas adicionales que damos en la nota de la materia. Dicho eso, lo que vamos a hacer ahora es empezar nuestra clase. Y para eso vamos a abrir el primer capítulo que tenemos. ¿Están viendo el documento, jóvenes, en sus pantallas? Sí. De acuerdo. Sí. Este es el mismo documento que se una consulta antes de empezar. Perdón que me interrumpa. Una consulta antes de empezar. Cuando yo abrí el documento en Classroom, me aparecía, claro, el documento, pero donde decía ejercicios propuestos o donde debería aparecer una ecuación, estaba en blanco. O sea, no había nada. Sí, sucede eso porque lo están viendo con una visualización previa. Tienen que descargarlo. Hay 3 puntitos a continuación en la pantalla, en la parte superior de la computadora, donde dice descargar por otro lado, una cosa así. Lo descargan ahí y les va a decir en qué documento lo quieren abrir, en PDF o en Word, y les va a poder abrir sin ningún problema. Pero si tuviesen de todas formas dificultades, algunos de ustedes les pueda pasar directamente por WhatsApp, digamos. Pero no deberían tener problemas. Por favor, es que yo no puedo abrir el archivo, o sea, no me sale los ejercicios propuestos ni nada. Pero muchas gracias. Por favor, si es que lo pudiera subir, le agradecería mucho. Ya, los que tienen problemas mandan un WhatsApp, saben mi número telefónico y yo les voy a ir mandando por ese medio, o si no vamos a hacer una especie de tutorial pequeñito para así como lo tienen que descargar en algún momento. ¿De acuerdo? Bueno, empecemos, jóvenes. Entonces, este es el primer capítulo que corresponde a la segunda parte de la materia y tiene que ver con las funciones vectoriales de variable vectorial. La idea es de que ustedes lo lean previamente, el documento, y posteriormente eso, si tienen dudas, si tienen consultas, lo vayan haciendo en este medio, a través de este medio. Yo pretendo de que mis clases no sean muy largas, quiero que sean relativamente cortas, porque también entiendo de que esto es caro, ¿no? Para todos, ¿no? Incluido para mí. Pero trataremos de hacer lo que se puede y luego vamos a ir tratando de mejorarlo. Vamos a estudiar un nuevo capítulo que es el relativo a funciones vectoriales de variable vectorial. Y este es un capítulo muy parecido a Cálculo 1. Parecido porque tiene más o menos el mismo contenido de la mitad del Cálculo 1. Vamos a estudiar a las funciones. Y estas funciones tienen la particularidad de que ya no dependen solo de una variable, sino dependiente y una variable independiente, sino que pueden tener muchas más variables. Una definición bien general es esta que les estoy mostrando en la pantalla. Fíjense, f es una función vectorial, por eso estoy poniendo una flechita ahí encima. Ese es el dominio de definición de esta función, que es bien importante estudiar dominios de definición. Rn, fíjense, es un espacio vectorial, y es el espacio vectorial de entrada. Si se fijan en el cuadrito de abajo,
yo tengo espacios vectores de dimensión n que estoy metiendo a esta cajita que es la ley de asociación, y estoy sacando al otro lado vectores también que son la salida, es la función, es el valor que toma la variable de salida. Entonces estas son funciones bien generales. Tengo a la entrada vectores de un espacio vectorial de dimensión n y tengo a la salida vectores de un espacio vectorial de dimensión m, una dimensión diferente, no es la misma dimensión. Y ese es el dominio de definición, que es el campo de existencia en el dominio real de las funciones, ¿no? Veamos una pequeña clasificación de estas funciones. Estas funciones se clasifican básicamente en tres grandes grupos. El primero ya lo hemos estudiado en el capítulo anterior, cuando nos veíamos en presencia física en nuestra querida aula 52, que la estoy extrañando a propósito, porque me compraba galletitas al terminar la clase. Ahora ya no lo puedo hacer. Perdón, lo puedo interrumpir. Al menos en mi pantalla no estoy pudiendo ver el documento, no está saliendo nada, no sé si les ocurre a los demás. Sí, Inge, ahorita me estoy dando cuenta, solo está solo hasta los capítulos en Word, nada más. Ajá, lo mismo conmigo, no me aparece no me aparece. ¿No hay el documento? Solo dice funciones multivariables, ahí está. No estamos pudiendo ver lo que nos está explicando. Solo está abierto la carpeta MAT 102 nomás. Y ahí están todos los documentos, pero no aquí sí, en la pantalla no entra nada. Y solamente se nota eso. Voy a volver a entrar y... Solo está la pantalla. Voy a volver a intentar. Voy a abrir el documento, pero todavía no los estoy compartiendo. Todavía no deben estar viendo nada ahí. Sí. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. A mí, perdón, será un error de mi dedo artrítico. No, ahora bueno, sí. sigamos entonces. Les estaba hablando de que estamos hablando de funciones vectoriales multivariables, son funciones con una cajita. Bueno, aquí está la cajita verde que les estaba indicando hace rato. A la entrada tengo las variables de entrada, que en este caso van a ser vectores, y a la salida voy a tener vectores también con una dimensión diferente, no tiene dimensión. Y la función es la ley de asociación, es la forma como yo vinculo mis variables entre los elementos del conjunto de entrada y los elementos del conjunto de salida. Este es el dominio de definición, y esto es muy importante, ¿no? Porque el dominio de definición me asegura que la salida, que los vectores a la salida estén definidos en el dominio real. No tengo que tener números complejos, no tengo que tener divisiones por cero y cosas que más o menos conocemos. Es básicamente lo mismo que en cálculo 1 o que en las funciones que hemos estudiado también. Haciendo una pequeña clasificación de estas funciones, lo que les decía hace un momento, tenemos tres grandes grupos que forman parte de este gran conjunto que son las funciones vectoriales de variable vectorial. La primera clasificación ya la hemos estudiado. En la primera clasificación yo tenía un escalar, el parámetro t a la entrada, y a la salida tenía un vector. Ejemplos típicos eran como este, por ejemplo, ¿no? Estas son las ecuaciones paramétricas de un cono circular de paso constante. X es a coseno de t, y es a seno de t, t de t. Y estas tres ecuaciones que están separadas las puedo combinar en una sola forma vectorial, que es la que tenemos a continuación. Esta es la función vectorial de variables reales. Por lo tanto, esta es la salida que yo tengo acá, en el conjunto de salida, en los vectores de salida. Y la entrada es el parámetro t, solamente el parámetro t. En este caso, en este grupo de funciones, yo meto un escalar t, y lo que hacemos es describir en general curvas en el plano, curvas en el espacio. Acá hemos estudiado con más detenimiento todo lo que eran velocidades, aceleraciones, fórmulas de Frederic, ¿se acuerdan? Hemos hablado del plano osculador, el plano más cariñoso de la galaxia, etcétera, etcétera. Eso ya hemos estudiado, pero forma parte de este gran conjunto. El siguiente grupo de funciones es el caso más general. Las funciones vectoriales, se llaman funciones vectoriales porque a la salida tengo un vector. De variable vectorial porque a la entrada también tengo un vector. Este es el caso más general. Y normalmente, como les decía hace un momento, estos espacios vectoriales no tienen la
pueden ser dimensiones diferentes, en algún caso podrían ser isomorfismos, tener la misma dimensión o ser cosas más generales como esta. Un ejemplito típico que pueda además graficarlo, que pueda verlo en la realidad y que pueda percibir o ver, digamos, su forma geométrica es este. Cuando el conjunto de partida está formado por un vector de dimensión 2 y mi vector de salida es un vector de dimensión 3, esa es la forma, digamos, que me permite visualizar la forma más sencilla, vivir como es su geometría. En este caso, las variables X, Y y Z, que son variables de salida, porque son 3 y pertenecen al espacio de salida, dependen de U y de B, que son los vectores del conjunto de partida. U y B son los vectores del espacio vectorial R2 y X y Z son los vectores del espacio vectorial de dimensión 3. Por lo tanto, fíjense, a diferencia de estas funciones que dependían solo de un parámetro, ahora yo tengo funciones o ecuaciones paramétricas que ahora dependen. Ese solo hecho hace que dramáticamente la función de la forma que tenía geométrica de una curva forme o salte a una superficie. Y la forma vectorial es básicamente la misma, fíjense. Ahora tengo una función vectorial, X, Y, Z, esa es la función, ese es el vector de salida, y mi vector de entrada son los vectores U y B. Por lo tanto, dándole valores a U y a B, yo puedo describir la forma geométrica de esta superficie, estudiarla, analizarla, etcétera, etcétera. Veamos un ejemplito. X es igual a U coseno de B. Fíjense, X depende de U y de B, porque es U veces coseno de B. Y también, y Z también. En este caso solo depende de U. Para darme cuenta cómo es la forma geométrica de esta función, que es la que ya puedo trabajarla, podemos utilizar un procedimiento muy parecido a las funciones paramétricas. Trataremos de eliminar, en este caso, ambos parámetros. Esto se hace cuando se puede, no siempre se puede hacer. Y veamos si podemos obtener su forma escalar, ver qué superficie es esta, qué representa geométricamente, cómo es su gráfica geométricamente. Fíjense que estoy agarrando las dos primeras, X y Y, las estoy elevando al cuadrado y las estoy sumando. Con eso obtenemos esta función que tenemos abajo. Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado será u coseno de b al cuadrado, que eso es x, luego tendremos y, etcétera, etcétera. Y el resultado de esa operación que hemos hecho es u al cuadrado. Pero yo sé que u al cuadrado lo puedo reemplazar en la función que teníamos arriba, donde en definitiva y finalmente tenemos la forma escalar de la función. Hemos eliminado el parámetro u y el parámetro b. Claro, hemos agarrado x al cuadrado más y al cuadrado, los hemos sumado, hemos obtenido u al cuadrado, pero u al cuadrado yo sé que es z, por lo tanto los reemplazo con el valor de z y obtenemos la forma geométrica de esta función. Esta la conocemos, la hemos estudiado en el capítulo anterior. Este es nuestro famoso cono asintótico. Forma parte de esa gran familia de hiperboloides, ¿no? De familia hiperboloides. El hiperboloide de un manto, el hiperboloide de dos mantos, el cono asintótico. Son lugares geométricos que hemos estudiado con anterioridad. Y esta es una buena noticia, ¿no? Porque ahora yo tengo una forma escalar para graficar, para darme cuenta cómo es la función. A estas funciones se les llama funciones o ecuaciones escalares de punto. Y tengo una forma vectorial. Y la forma vectorial, en mi opinión, jóvenes, siempre es más poderosa. Siempre es mejor. Me permite hacer más cosas. Así que eso es bien interesante. Ahora, hablando de dominios de definición, los dominios de definición en estas funciones tienen que estar en el plano V, en el espacio vectorial V. Por ejemplo, podríamos asumir de que V dé una vuelta completa, que U, que es el radio, varíe de 0 a A. Por lo tanto, voy a tener un cono cuyo radio va a variar de 0 a A. Por lo tanto, la base del cono va a ser A y va a dar una vuelta completa. Estoy describiendo en este caso el manto superior del cono. Entonces, el dominio de definición ya no es un intervalo de X, ahora es una región del plano. No nos vamos a preocupar mucho de estas funciones, porque esto es tema de avance de la materia de análisis vectorial y tensorial, que seguramente vamos a estudiar con algunos de ustedes en la materia 3.13, MA 3.13. Digo con algunos porque esto está reservado solo para civiles y electrónicos, creo, esa materia.
Así que, de todas formas, creo que es importante estudiarlas, verlas y saber que existen estas funciones, ¿no? Por si alguno de ustedes está interesado. El tercer grupo dentro de esta clasificación que estamos haciendo es el de las funciones reales de variable vectorial. Es la misma definición, solo que si nos fijamos en la definición que hemos puesto acá, la función ahora es un real. A esto se le llama función, a la segunda R. Esa es la función y es un real. Pero su variable, la variable de entrada, es un vector. Entonces, si nos vamos a nuestro cuadrito de acá arriba, acá estoy metiendo vectores, que pueden ser de espacios vectoriales 2, de dimensión 3, de dimensión n en general, y a la salida tengo simplemente real. Simplemente real. Tengo una variable, un punto que puedo graficar en una recta real. A estas funciones se las llama funciones multivariables. Una aplicación diferencial, como dice aquí el texto. Con su conjunto de partidas son espacios vectoriales, su conjunto de llegada, el rango de la función, el contradominio, como también se le llama, corresponde a la recta real, a un punto de la recta real o a un intervalo de ella, ¿no? Estas son las funciones que vamos a estudiar en este capítulo. Las funciones reales de variable vectorial, o más conocidas simplemente como función multivariable. En cálculo 1 ustedes, jóvenes, tenían solo dos variables. Tenían X y tenían Y. Normalmente X era la ley de correspondencia que asociaba la variable X con la variable Y. Yo le iba dando valores a X y ustedes iban obteniendo la variable Y. En este caso vamos a hacer lo mismo, solo que como variable independiente vamos a escoger o vamos a elegir o vamos a tener en este caso vectores. Vectores. Ejemplos de estas funciones son estas que he puesto a continuación. Fíjense, si tengo un conjunto de partida que está definido dentro de un espacio vectorial de dimensión 2, n igual a 2, entonces mis vectores serán vectores con dos componentes, x y la función es esta, z, que es la variable dependiente. Z depende de x y de y. Y fíjense, aquí tengo una forma polinómica, esa es la ley de asociación. Así yo relaciono estos elementos, estas variables. Yo le doy valor a x, le doy valor a y, y tenemos el valor de la... Acá tengo otra funcióncita para el mismo espacio vectorial, es otra función polinómica. Cuando tengo más variables, fíjense, en esta primera función tengo tres variables, tengo x, tengo y y tengo z. X y Y están combinadas como si fuesen un vector y Z está solita, porque es la variable que depende de X y de Y. En el tercer caso, tengo más variables. Ahora tengo un X, tengo un Y, tengo Z y tengo W. Esta sería W. Esa sería nuestra función W, que podemos ponerla ahí también. Por ejemplo, W. Mi variable dependiente es W, que depende de X, depende de Y y depende de Z. Esta función es obvio que es difícil de graficarla, ¿no? Porque necesito cuatro ejes. Necesito un eje para X, necesito un eje para Y, necesito un eje para Z y necesito un eje para W. No la puedo graficar. Es difícil. Casi materialmente imposible. En cambio, esta otra sí la puedo graficar, porque en nuestro sistema de referencia, el espacio vectorial en base canónica y JK tiene estos ejes, tiene X y Y. Por lo tanto, en el plano XY va a estar mi dominio de definición, mi conjunto de partidas, el plano XY, una región del plano XY, y voy a partir de darle valores... Recording is on. Hola. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, sí, ingeniero. Ok. Y a partir de los valores X y Y que tenemos, podemos encontrar la variable Z. Entonces, estas funciones sí las puedo graficar, las puedo estudiar geométricamente, me puedo dar cuenta más fácilmente. En cambio, estas son más complicadas, pero no quiere decir que no existan, ¿no? Si bien geométricamente no las puedo graficar, pero pueden ser, por ejemplo, funciones que representan temperatura. Puede ser la temperatura, y en cada punto de una habitación, por ejemplo, del cuarto donde están, de mi escritorio, de mi dormitorio, de mi cocina, en cada coordenada X y Z yo puedo saber el valor de la temperatura. Son perfectamente posibles de existir, aunque geométricamente complicados de graficar. Este es otro ejemplo de una función un poco más compleja, digamos, polinómica también, que representa exactamente lo mismo. Y esto es bien común, ¿no? Estas funciones, por ejemplo, fíjense el área. El área es una función que tiene tres variables. Es el área de un rectángulo. Tiene la variable X, tiene la variable Y y tiene la variable A.
A es también una variable, es la variable dependiente, en este caso se llama área. Entonces, a partir de valores que yo le vaya dando a X y a Y, yo voy a poder ir encontrando distintos valores de área, incluso los puedo graficar. Otro ejemplito de funciones conocidas, hiperconocidas, el volumen de un cono. Recording has stopped. Bueno, hay un chino creo por ahí. El volumen, por ejemplo, hay el radio y la altura son las variables independientes y el volumen es mi variable dependiente. O el volumen de un paralelepípedo, que básicamente es lo mismo. Bueno, nos vamos a concentrar ahora estudiando un poquito más estas funciones multivariables. La definición básicamente es eso que está escrito en el documento que ustedes están viendo. Es una función que tiene más de una variable, su conjunto de partidas son vectores y su conjunto de llegadas son reales. Básicamente es eso. Al conjunto de partida, que son vectores de cualquier dimensión, se les puede llamar n-uplas. Si son 2 será un par ordenado, si son 3 será una terna ordenada, pero si son n, les puedo llamar n. Y el conjunto de llegada, bueno, será w, serán los puntos para la variable w y eso formarán el contradominio o el rango de la función. Ahora, en estas funciones que estamos estudiando de manera inicial, al igual que en las funciones de dos variables que hemos visto en cálculo 1, estas funciones pueden ser representadas de dos formas, de una manera implícita y de una manera explícita. Y esto es bien importante, porque cuando vayamos a derivar, por ejemplo, estas funciones, es importante darnos cuenta cuándo tiene que ser implícita o cuándo debería ser explícita nuestra función para poder hacer bien nuestro ejercicio y no equivocarnos. Cuando una de las variables está despejada, por ejemplo z, está despejada en términos de x y de y, z es la variable dependiente y x y y son las componentes del vector que son la variable de una de las variables tiene que estar despejada. Y la variable que está despejada es la variable dependiente. Y el vector x y y, claro, el vector x y y que está por acá, será una variable independiente, en este caso de naturaleza vectorial, ¿no? Acá tengo lo mismo, un ejemplo de una función explícita, donde tengo w, que es la variable que está despejada, que depende de x, de y y de z, pero la variable w está despejada. Por lo tanto, eso es importante. Como está despejada, esta es una función expresada de manera explícita. Pero también puede haber otra forma de representar estas funciones, y es cuando ninguna de las variables, ni las independientes ni las dependientes, estén despejadas. En ese caso estamos hablando de funciones implícitas. Y estas funciones normalmente están o igualadas a 0 o por ejemplo, la ecuación de una esfera, fíjense. Esta es una función implícita. Ni x, ni y, ni z está despejada. Podría despejar z, ¿no? Sería a al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado en raíz. Entonces, esta forma implícita lo podría volver explícita. En el segundo ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, es más complicado. Porque x va a ser difícil despejar, y va a ser difícil despejar, o z va a ser difícil despejar. Por lo tanto, si yo quiero derivar esta función, como vamos a aprender más adelante, si yo quiero derivar, va a ser muy complicado. Tengo que recurrir a otro tipo de procedimientos para hacer en funciones implícitas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como una pequeña aclaración y una nota final de esta parte que estamos estudiando, estas funciones en general describen superficies. Cuando tengo tres variables, x, y o z, de manera explícita, o una función x y z que depende igualada a una constante, también tiene tres variables. Estas superficies en general, o estas ecuaciones en general, o funciones también, representan superficies en el espacio. Si tuviera más variables ya no podría representar. En este caso, por ejemplo, x, y, z y w igual a a, ya no puedo graficar, porque me faltaría un eje, ¿no? Nuestro eje quedaría cojo yo, nuestro sistema de referencia, le faltaría w. Eso es en general este tipo de funciones. Básicamente no hay mucha novedad. Formas explícitas, formas implícitas, quién es la variable independiente, quién es la variable dependiente. No hay mucha complicación acá. Empecemos viendo sus geometrías. Hola, hola. ¿Me están escuchando, no? ¿Me están siguiendo? Sí, ingeniero. Siéntanse en libertad de interrumpirme. No se preocupen, jóvenes. Si hay algo que no está claro, me interrumpen.
Empecemos estudiando algo que es bien importante cuando uno estudia funciones, ya sean vectoriales, ya sean escalares, ya sea en cálculo 1, ya sea en variable compleja o donde sea, siempre estudia dominios de definición. ¿Por qué uno tiene que estudiar dominios de definición? Por lo que las variables y yo voy a trabajar, tratar donde z o un dominio real. Vale decir que z nunca sea un número complejo o que z no tenga o no sea infinito porque hay una división por cero, etcétera, etcétera. Esos son criterios importantes. En realidad son los únicos criterios, no hay más. Y esos criterios se los he puesto como resumen acá. Esos dos. Hay que evitar divisiones por cero y hay que evitar los números complejos para determinar el dominio de definición. Y luego hay algunas funciones especiales, por ejemplo, como los logaritmos, que tenemos que evitar de que la función logaritmo tenga un argumento negativo. Los logaritmos no están definidos para números negativos, ¿no? No hay logaritmo de menos 5, no hay. No hay logaritmo de 0. Si yo pongo logaritmo de 0, mi máquina de calcular me dice error o menos. Hola, hola. No tiene su número, ¿ya? Pero quiero pasar este número al hermano Edgar. ¿Cómo puede ser? Miau, mami, miau, miau, dice. El número de tu amiga Herminia. Hola. Hola. No le escucho bien. ¿Alguien más escucha? ¿Alguien me escucha? Inge, no se le escucha. Inge, no se le escucha. Ingeniero, no se le escucha. ¿Cómo puede ser? Su audio, ingeniero. Ingeniero, su audio, díselo. Ingeniero, no se le escucha. Ay, cochinas clases virtuales, no entiendo nada. De alguien está encendido su micrófono de más. Inge, no Sí. se le Se lo escucha todo. Alguien se ha escuchado gritándole a su mamá, creo. Ay, gato. No se lo escucha. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Inge. Ahora sí. Sí, ahorita recién se lo está escuchando. Sí, ahora sí, Inge. Alguien que se ha metido por ahí que nos está molestando. Sí, Inge, alguien con un gato. Sí, alguien con un gato y alguien que habla en inglés, creo también. A ver, volvamos. Ahora, ¿están viendo? Sí. Sí, se ve. Con calma, jóvenes, no se desesperen, vamos a ir con calma. Si no se está entendiendo, vuelvan a leer el documento. No está tan difícil. Veamos ahora el tema de los dominios de definición, acordándonos los criterios que hemos resaltado acá. Veamos. El primer ejemplito es bien sencillito. El 3, veamos el 3, porque el 1 simplemente me está diciendo que las funciones polinómicas en general tienen todo el plano XY como parte de su dominio de definición, porque no hay divisiones por cero y no hay números complejos en esos casos, ¿no? Y cuando tengo más variables, lo mismo. Pero ¿qué pasa en el tercer ejemplo? Fíjense, z dice que es igual o es una función de este logaritmo. Acá tengo un pequeño problema porque tengo que evitar esta condición, o tengo que hacer cumplir esa condición. Por lo tanto, el argumento es este, del logaritmo. Este argumento que les estoy resaltando tiene que ser positivo. No puede ser cero porque tendría un valor que tiende a menos infinito, y tampoco puede ser negativo porque el logaritmo no está definido para funciones, para valores negativos. Eso es básico, eso tenemos que saber. Eso forma parte de lo que hemos aprendido desde el colegio. Por lo tanto, yo tengo que sacar una condición a partir de esto, y mi condición es esta. Yo voy a decir, 10 menos 2x menos 7 tiene que ser más grande que 0, ni siquiera igual, no igual. ¿Cómo se encuentra el dominio de definición? Porque ahora el dominio de definición es un rango del plano XY, es una región del plano XY. Entonces lo que voy a hacer es encontrar la ecuación de frontera, así se llama. Me olvido del símbolo de orden, me olvido del mayor igual, y lo que voy a hacer es simplemente utilizar igual. Fíjense, acá está. He colocado igual. Una vez que hemos colocado igual, grafico esto en el plano XY. Su gráfica es esta. Es una recta, esta recta azul que tengo ahí. Y el siguiente procedimiento es bastante sencillo. Digo,
Esta recta está dividiendo al plano XY en dos partes, lo que está encima de la recta y lo que... Por lo tanto, tomo un punto cualquiera, de cualquiera de las dos regiones. Aquí en el ejemplito que puse, he tomado un valor que es un vector, perdón, un par ordenado 5, 5, que está más o menos por acá, por este puntito, está encima de la recta. Y lo único que hago es reemplazar este par ordenado, el valor de X y el valor de Y, en esta condición, en nuestra condición, y ver si se satisface. Vengo, reemplazo acá, estamos reemplazando el menos 5, y el resultado que hemos obtenido es menos 5. Menos 5 no es más grande que 0, no cumple. Por lo tanto, el dominio de definición es lo que está abajo. Es lo que está en la parte inferior. Y este es el dominio de definición. Son todos esos puntos de la región que está ahí resaltada o remarcada con morado, con azul. Y fíjense que la recta que antes estaba llena, la he dibujado ahora punteada, porque si estuviese la línea llena, estaríamos asumiendo que además con la igualdad se satisface la función. Y no es cierto, porque esto es una función logaritmo. Por lo tanto, el igual no sirve, por lo tanto, mi dominio de definición es todo lo que tengo debajo. No es muy complicado, ¿se han dado cuenta? No es muy complicado. Es bastante intuitivo esto y no tiene un método muy complicado. Por lo tanto, el dominio de definición es cualquier valor X, Y, cualquier vector que está en esta región sombreada, que me va a permitir encontrar valores de Z reales. Si yo encuentro un puntito más de acá, si escojo un puntito de acá, no voy a tener la posibilidad. Esto es muy parecido a la ley de signos de cálculo 1. Cuando ustedes hacían ley de signos, ¿se acuerdan cuando querían encontrar intervalos de solución? Es muy parecido. Si esto no sirve, el de abajo sirve. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los intervalos eran intercalados, ¿no? Probaban para un valor, ese servía, el siguiente no, el siguiente sí, el siguiente no. Acá es muy parecido. Acá no sirve, pero acá sirve. Es parecido. Veamos otro ejemplo con una función cosenoidal. Me piden hallar el dominio de definición de esta función. La función es esta. Y por lo tanto, Z está asociado, o voy a encontrar a través de toda esta expresión. Acá tengo un pequeño problema. Con el coseno no hay mucho lío, pero aquí tengo una raíz. Tengo una raíz y esta raíz puede volverse negativo. Lo que tengo aquí adentro me va a dar un valor imaginario y yo no puedo encontrar cosenos de argumentos imaginarios. Por lo tanto, eso está medio complicado, no se puede. ¿Cuál es el procedimiento? Básicamente lo mismo. Hacemos cumplir nuestra condición. Que x al cuadrado menos y al cuadrado sea más grande que 0, o en este caso igual, porque el coseno de 0 existe, ¿no? Vale 1. Entonces aquí no tengo el problema del 0. Por lo tanto, el símbolo de orden no es estricto. Me permite la igualdad. Estoy haciendo un poquito de álgebra. Lo estoy expresando como el producto de dos términos, diferencia de cuadrado simplemente, y tengo esta ecuación. Nuevamente lo pongo igual para encontrar la frontera, y tenemos estas dos ecuaciones. Tengo dos rectas. Tengo la recta superior, que sería para esta, y tengo la ecuación inferior, que es para esta. Por lo tanto, esto se va a hacer 0, toda esta expresión se va a hacer 0, si este término se hace 0 o este término se hace 0. Esas son dos rectas también que las voy a dibujar. Ahí están. Esta recta tendrá pendiente y la de abajo tendrá pendiente negativa. Entonces, esta es la ecuación de abajo, con pendiente negativa, y esta es con pendiente positiva. Fíjense que ahora el plano XY lo he dividido en 4 partes. Esas 4 partes son esta, esta, esta y esta. 4 partes. Hacemos lo mismo. Elegimos un puntito de cada región. Por ejemplo, para la región 1, que sería esta, estoy escogiendo el par ordenado 1, 0, que está por acá. Reemplazo en nuestra ecuación, en esta ecuación, que es la que debemos satisfacer, porque ahí está el símbolo de orden, y encuentro que es verdadero. O sea, el resultado que obtenemos es mayor que 0. Por lo tanto, este es, este no es, este es, este no es. Ya está el dominio de definición y hemos encontrado. Pero acá les provee de todas formas para todos los casos, escogiendo un punto de cada una de las regiones. Es verdadero, es falso, es verdadero, es falso. ¿De acuerdo? A veces es suficiente encontrar uno y el resto de las regiones se encuentra simplemente haciendo analogía con lo que hemos aprendido en cálculo 1 con la ley de signos.
Ahora, si no está muy claro eso, bueno, podemos ir probando punto por cada una de las regiones con un punto cualquiera. Escojan el más fácil, aquí no hay ninguna regla. Escojo el punto 1, 0, fíjense, aquí en el primer caso he escogido el punto 1, 0, y me ha dado que es cierto, se cumple la desigualdad. Por lo tanto, este sí, este no. Este sí y este otro no. Ahora, a veces lo que puede ser un poco complicado es identificar las regiones en las que he dividido. Eso en algún caso podría ser medio complicadito. Practicar, joven. Y aquí les estoy poniendo una nota final. ¿Qué pasa si tengo dos funciones? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenía esto más esto, más la otra función que teníamos arriba, más esto? Que z sea esto más la otra función. ¿Cómo se encuentra el dominio de definición? Intersectando el dominio de definición de cada una de las funciones. Este dominio de definición tendríamos que intersectarlo con este otro dominio de definición y ese será el dominio de definición de la suma de ambas funciones. Porque los puntos o los vectores que vaya a elegir tienen que servir para ambas funciones, ¿no? Y es bastante lógico pensar que tiene que ser necesariamente la intersección. Si pongo unión, estaría en problemas, porque si lo uno esto a lo anterior, va a haber regiones que van a servir para una función y va a haber regiones que no van a servir para la otra función. Entonces, tiene que ser intersección. Les he puesto algunos ejercicios y discutamos de todas formas algunos ejercicios que les he puesto acá. Hay unas cosas raras. Por ejemplo, esta, el arcoseno. ¿Cómo voy a hallar el dominio de definición de esta función? Lo primero que tengo que hacer es fijarme la función. Igual, esto trabaja igualito que con el logaritmo. Se hace exactamente lo mismo. Esta es la función arcoseno. Y si ustedes se acuerdan, la función arcoseno tiene una gráfica que es parecida a la función seno, pero que se desarrolla sobre el eje Y. O sea, es la función seno, pero sobre el eje Y. Está la función seno parada. Por lo tanto, el dominio de definición de la función arcoseno siempre va desde -1 hasta 1. Eso es. Por lo tanto, tengo que hacer cumplir de que esto varíe entre -1, menor o igual, a esto, menor o igual a 1. Y luego empezar a trabajar para encontrar las regiones. Acá es lo mismo, acá es lo mismo. En la función arcotangente también. Cuando tengo esta función de este tipo, por ejemplo, tengo que asegurarme que todo eso que es resaltado sea la función y voy identificando los símbolos de orden. Lo que estoy pensando para estos ejercicios que les he puesto como ejemplo, como propuesta, jóvenes, es posiblemente resolverlos y pasárselos uno o dos de estos ejercicios para que lo vean en estos casos especiales como he hecho. O grabar un video y compartírselos para que vean cómo he hecho. Pero mientras tanto, por favor, inténtenlos hacer ustedes en su casa e investiguen un poquito también. En el internet van a encontrar harta información sobre los dominios de definición. Fíjense acá, solo estamos viendo dominios de definición. Veamos el siguiente punto. Las curvas y las superficies de nivel. ¿Qué son las curvas y las superficies de nivel? Cuando yo tengo una función expresada de manera explícita, vale decir, una de las variables está despejada, por ejemplo esta, fíjense, eso es z, ¿no? ¿Están viendo, jóvenes? ¿Están viendo? No tienen problemas ahora, ¿no? ¿Están viendo? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Perfecto. Fíjense que z está despejada. Y cuando yo hago que la variable despejada z asuma el valor de una constante, encuentro un contorno de nivel. Esa es la definición. Por tanto, digamos, vamos a ponerlo como estaba. Y estoy haciendo que la variable dependiente tome el valor de una constante. Y a eso se le llama contorno de nivel. Cuando nuestro espacio vectorial es 2, se llaman curvas de nivel, y cuando nuestro espacio vectorial es 3, se llamarán superficies de nivel. Veamos cómo trabaja esto. Tampoco es muy complicado, es bastante sencillo la idea. Fíjense esta función. ¿Qué función es esta? ¿De quién me dice? ¿Reconoce alguno de ustedes qué superficie es esta? Pregunta de clase. ¿Nada? ¿Hipérbola? Buen intento, valiente por lo menos. Otro. No tengan miedo, no me están viendo, así que no los voy a reñir. Tampoco van a ver cómo me estoy riendo. Fíjense, les voy a hacer recuerdo a algunas cosas que hemos aprendido. Vamos a hacer intersecciones con los ejes. Imagínense que ni X ni Y existen. Por lo tanto, tengo Z igual a 16. Por lo tanto, corto en Z igual a 16. ¿Qué pasa si Z no existe?
Si Z no existe, ahí estoy hallando una traza de intersección en el plano XY, y esa es una circunferencia de radio 4. Ah, ya me puedo dar cuenta, es un paraboloide. Su gráfica es como esta. Es un paraboloide, corto en 16, y abajo tengo la circunferencia. Entonces, y fíjense que Z está despejada. Como Z es mi variable dependiente, voy a darle valores a Z. No hay restricciones, puedo darle cualquier valor, el que yo quiera. Yo he escogido algunos valores sencillitos acá, que Z valga 0, que Z valga 7, para que mis resultados sean enteros. Si Z vale 0, voy a tener 0 igual a 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, y voy a tener esta ecuación. Ah, qué interesante. En el plano Z igual a 0, tengo una circunferencia. Genial. Eso es un contorno de nivel. ¿Qué pasa si Z es 7? Si Z es 7, la ecuación se reduce a esta, o se vuelve esto. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Ah, qué interesante. ¿Esa qué es? ¿Quién me dice qué es eso? A ver. ¿Qué es? Una circunferencia. Es una circunferencia. Pero no se olviden de que estamos dibujando en el espacio. Por lo tanto, es un cilindro. Pero ese cilindro lo estoy intersectando con este plano. Por lo tanto, tengo la circunferencia que ustedes me están diciendo. Pero esta circunferencia no está en el plano XY. Esta circunferencia está en este plano. Ese plano tiene un nombre. A ver quién me dice. Es un plano bien cariñoso. Osculador. Exacto. Es el plano osculador. El plano besador. ¿Se acuerdan? El plano más cariñoso de la galaxia. Es el plano besador. Por lo tanto, este cilindro se intersecta con este plano y genera esta circunferencia. Bueno, en realidad estoy intersectando esto, el paraboloide, con este plano, y estoy generando esta circunferencia. Ese es otro contorno de nivel. ¿Se van imaginando? Lo estoy seccionando. Hola. Otra vez el link. ¿Qué está haciendo eco con su micrófono? Inge, ¿no se escucha? Inge, no se le escucha a usted. Ahora. Alguien está haciendo eco con el micrófono. Ahora sí. Inge, pero No alguien está mucho, haciendo Inge. eco con el Hay micrófono eco. fuerte. Poniendo A ver, todos muteen su micrófono si... Alguien debe estar... Sí. Ahora sí, parece mejor. O los callo a todos. Pero no me van a poder contestar si los callo a todos. No, Inge, ya está, alguien está con eco en el micrófono y lo ha activado por eso. Ya, sigamos entonces. Ah, Ven, les he compartido el documento. ¿Lo están viendo? no, se cortó la transmisión de la imagen. Esta plataforma es una mierda. No es tan buena. Ya no se ve. Ahorita les voy a Sí, igual presenta problemas en celular, no se puede conectar, no, te bota en la computadora, nomás se puede conectar. Solo se puede por medio de computadora. Ahora Sí, solo por computadora, sí. Ya, ingeniero, ya se puede ver. Sí, sí, ya está bien. Ahora sí. Esta es una clase de prueba, luego vamos a ver cómo podemos ir. Esta clase de todas lo tengo grabado, a ver si lo subo. De todas formas, exactamente lo que estamos hablando. Creo que Volvamos sería a nuestra clase. Hemos empezado a encontrar circunferencias que están contenidas en estos planos, y esas circunferencias las hemos encontrado intersectando estos planos con esta función. A eso se le llama contornos de nivel. Y cuando estas circunferencias que estaban en sus planos osculadores los proyecto sobre el plano XY, tengo esto, que son las curvas de nivel. Esas son las curvas de nivel. Por lo tanto, fíjense, esta es resaltado con colores. La ecuación 1 es rojo. La ecuación 1, ¿cuál es esta? La ecuación 2, que es el anaranjado. La ecuación 3, que es el morado. Y el origen de coordenadas, que es la última. Fíjense, esta última. Esta no es una circunferencia, ¿no? Es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. Esta ecuación solamente se satisface si x vale 0 y si y vale 0. Por lo tanto, es el origen de coordenadas. Y es este puntito. A esto se le llama curvas de nivel. Por lo tanto, esta es la superficie que teníamos, las hemos ido cortando mediante esos planos, hemos generado esos contornos de nivel que eran esas circunferencias en esos planos, y esas circunferencias los proyecto en el plano XY, y a eso se le llama curvas de nivel. No es muy complicado, no es muy complicado. ¿Dónde puede haber complicación?
cuando tengo superficies que tienen más variables, cuando tengo ecuaciones de más variables. Por ejemplo, esta, W igual a x al cuadrado más y al cuadrado y más z al cuadrado. La idea sigue siendo la misma. La variable dependiente va a tener un valor. Fíjense que W, X, Y y Z para graficarlos necesitan un eje W. Por lo tanto, lo que voy a hacer es disminuir una variable como hemos hecho acá. Esta superficie que teníamos la estoy viendo ahora en el plano, en una dimensión menor, y eso es lo que voy a hacer acá. Que W tome valores constantes. Entonces, mi función W va a ir tomando valores constantes. Acá está resaltado con rojo porque en el documento que les he compartido la primera vez puse W igual a 1, W igual a 1 y W igual a 1. Yo me he equivocado, así que lo he resaltado con rojo para decir que estoy tomando distintos valores de W. Cuando W vale 1, tengo esta función. Y esta superficie sí ya la puedo graficar porque solo necesita 3x. Fíjense que cuando yo encuentro curvas de nivel, o en este caso superficies de nivel, lo que hago es disminuir una variable, dándole un valor de una constante a la variable dependiente, a la variable que está despejada. Y esta es un... Dice, ¿qué superficie es esta? Hola, jóvenes. Hola, dije. ¿Me escuchan, no? ¿Alguien sabe quién es? Hagamos el ejercicio anterior, que z no exista. Tengo x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. En el plano XY tengo una circunferencia. Que no exista x. Tengo x al cuadrado menos z al cuadrado igual a 1. En el plano YZ tengo una hipérbola. Ya me puedo dar cuenta. Es un hiperboloide de un manto. Se parecen a esas sillas de donde se sientan los que nos venden o nos vendían. La otra la hemos visto hace rato, es el cono asintótico, y la otra debe ser seguramente el hiperboloide de dos mantos. Bueno, sus nombres estaban ahí, solo tenían que leer. ¿De acuerdo, jóvenes? Por lo tanto, cuando hablamos de curvas de nivel o de superficies de nivel, lo que en realidad estamos haciendo es disminuir una variable dando nada más. Eso es una superficie de nivel. No es difícil de entender. Puede ayudar para saber intersecciones, para darnos una idea de cómo es la superficie. Donde les da la altura de cada una de esas líneas. Esto es exactamente la misma idea, es lo mismo. ¿De acuerdo? Aquí les he puesto para que bosquejen cómo es esta función, viendo si pueden utilizar esa idea de los contornos de nivel, hallando intersecciones, transacción y ver cómo es esta función, su gráfica. Pueden ayudarse con su GeoGebra y ver cómo es esa gráfica, ¿no? En el siguiente punto son funciones, viendo de este tema de la geometría de estas funciones, algunos ejercicios suplementarios que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de composición de funciones. Las funciones compuestas son funciones que son funciones de una función. Las variables también son funciones. Fíjense este ejercicio, el primero que yo les estoy poniendo. No les estoy poniendo x y y, les estoy poniendo x más 1, y menos 1. Y esa función vale esto. Esto es importante porque vamos a derivar funciones también que tienen este tipo de forma, digamos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Fíjense que me están pidiendo que encuentre la imagen de esta función en el punto 2,3. Quieren que encuentre su imagen. Esta es una función polinómica. No tengo problemas. Las funciones polinómicas están definidas en todo el plano XY. Por lo tanto, no hay problemas con su dominio de definición. El procedimiento es muy sencillo, jóvenes. Es bonito, es divertido. Como quiero hallar esta función cuando esta variable x más 1 vale 2, eso es lo que voy a hacer. X más 1 vale 2, de ahí encuentro x. Y y menos 1 vale 3, por lo tanto lo igualo a 3 y despejo y. Con eso reemplazo los valores de x y y en esta parte de la función y ya tengo su imagen. Elemental, o sea, no hay nada complicado acá. Si alguien no puede eso, tiene que irse a turismo, ya se ha dicho, ¿no? Tenemos que irnos a turismo, porque es más divertido. Más divertido.
Es bastante fácil esto. Pero ¿qué pasa ahora si yo no quiero el valor, la imagen? Yo quiero la función, quiero trasladar los ejes. Esto es como si esta función estuviera trasladado en sus ejes. X ahora su eje se ha trasladado hasta la posición 1 y Y se ha trasladado hasta la posición 1. Menos 1 y 1. Ahora yo quiero trasladarlo al origen de coordenadas, la función. ¿Cómo se hace? El procedimiento es exactamente lo mismo. En lugar de colocar x más 1 igual a 2, voy a utilizar una variable intermedia y le voy a llamar x más 1 igual a u. Esto es bien importante, acuérdense de esto que estamos haciendo. Cuando vayamos a hacer derivación implícita, esto se hace para derivar funciones. Entonces, a esta cosa media rara que tengo aquí, le voy a llamar u, y a y menos 1 le voy a llamar b. Espejo x y ya tengo la función en el origen de coordenadas. Lo he trasladado. Fíjense el efecto. Todas las variables, toda la otra parte de la función se ha trasladado, esta parte. Y ahora ya tengo mi función en el origen de coordenadas. Como u y b solo son letras originales, en lugar de u coloco x, en lugar de b coloco y ya tengo mi función en el dominio x y z. ¿De acuerdo? Eso es composición de funciones. No hay mucha novedad respecto a las funciones de una variable que veíamos en cálculo. Veamos ahora la diferenciación vectorial. Cuando uno empieza a hablar de derivadas y demás cosas, lo primero que tiene que hablar es de límites. ¿Cómo hallo los límites ahora de esta función? Ya no es solo una variable x, ahora tengo un vector. Para empezar a entender ese procedimiento, lo que vamos a hacer es primero definir lo que es un conjunto abierto. En el párrafo está la definición, pero que les voy a explicar acá, porque lo pueden leer ustedes en su casa. Un conjunto abierto, jóvenes, por ejemplo, esta circunferencia que tengo ahí es para mí un conjunto abierto, o puede ser un conjunto abierto, y le he llamado S1, y un conjunto abierto está formado por puros puntos interiores. Puros puntos interiores. Por lo tanto, esto no es la circunferencia, son todos los puntos que están dentro de esta circunferencia azul. Y si consideramos todos esos puntos sin considerar los puntos de frontera, este puntito azul que tengo acá con esa pequeña circunferencia con línea punteada es un punto de frontera. Tiene parte dentro de la circunferencia verde, y tiene puntos fuera de la circunferencia verde. Este es un punto de frontera. ¿Cómo se obtiene eso? Igualando la ecuación. Facilito. Y el conjunto, cuando está formado por todos los puntitos interiores, por todos los puntos que están dentro de esta circunferencia verde, sin considerar los puntos de frontera, se llama conjunto abierto. Los conjuntos abiertos son importantes porque me permiten definir límites, o por lo menos entender lo que es el límite. Los límites se definen a partir de conjuntos abiertos. Entonces, este es un conjunto abierto si sus puntos son interiores. ¿De acuerdo? A eso se llama conjunto abierto. Esa es la idea, ese es el concepto. Matemáticamente, ¿cómo lo puedo representar eso? No hay mucha complicación. A estos conjuntos abiertos también se les llama vecindades, o también se les llama n esferas o esferas de dimensión n. Por ejemplo, una esfera de dimensión 1, un conjunto abierto. Le estoy llamando B, su centro está en A y su radio vale R. ¿Y cómo es esta esfera geométricamente? A es un intervalo en la recta real. Tengo el punto central que es A, y tengo hacia el lado izquierda, le estoy restando R, y a la parte derecha le estoy sumando R. Por lo tanto, para mí es un intervalo de la recta real centrado en A. Y no estoy considerando sus puntos de frontera. Fíjense, el intervalo es abierto. Por lo tanto, no estoy considerando estos puntos que de manera genérica hemos visto acá. A eso le llamamos un conjunto abierto. Es un conjunto abierto de dimensión 1. Esto es una n-esfera de dimensión 1. Facilito, es un rango, es un intervalo, mejor dicho. Un intervalo abierto. A eso le vamos a llamar esfera de dimensión 1. La esfera de dimensión 2 es un disco, es un círculo. Fíjense, esta es la ecuación de una esfera de dimensión 2. Esta es su forma de definición formal, digamos. Tengo acá una circunferencia con centro en A1, A2, que sería este vector, sus componentes son A1 y A2, y está formado por todos los puntos que son más o que están dentro del radio. Fíjense que no estoy considerando el radio, no estoy usando la igualdad. Si usara la igualdad sería la circunferencia, serían los puntos de frontera, nada más. Pero como estoy diciendo menor, entonces estoy considerando todos los puntos que están dentro. Por lo tanto, estamos hablando de un círculo, de un disco.
Y en el caso de una esfera de dimensión 3, tendrá la forma de una esfera, esto es una esfera, pero en este caso la esfera propiamente dicha no está considerada porque no está igualado al radio, sino que está solamente considerando todos los puntos que están dentro de la esfera, propiamente dicha. Por lo tanto, en este caso tengo un sólido, tengo una bola, es una bola la que tengo ahí. De acuerdo, una bola de billar, digamos, una cosa así. Y los puntos de la frontera, que sería la esfera propiamente dicha, no está considerando. Es como, la esfera es la burbuja, ¿no? La esfera es la burbuja. Entonces yo estoy tomando en cuenta todos los puntos que están dentro de la burbuja, sin considerar la burbuja propiamente dicha. A eso se le llaman conjuntos abiertos. O vecindades, como dice en la nota que viene a continuación. ¿Para qué sirve esto? Para hacer la definición formal del límite. Fíjense, esta es la definición formal de un límite. Yo puedo escribir esta ecuación, el límite cuando la variable vectorial x tiende al vector x sub 0 vale L, si se cumple esta ecuación. Y fíjense, acá están las esferas que hemos estado hablando. Fíjense, acá tengo una n esfera de dimensión 2, una 2 esfera. El radio es delta y es un conjunto abierto, porque fíjense, no permite la igualdad, pero no considera tampoco el punto, porque es más grande que 0. Y son todos los puntitos que están acá. Esta es una esfera de dimensión 2. Y en el eje Z tengo una esfera de dimensión 1. Por lo tanto, si el límite existe, yo podría tomar todos los puntitos que están dentro de este pequeño. Cuando me vaya acercando al valor del vector cuyo límite quiero hallar, seguramente encontraré el valor de L. Solamente vean eso, no se preocupen, no traten de hacerse un drama en sus vidas de este gráfico. Solamente les estoy mostrando la aplicación de los conjuntos abiertos. Estoy teniendo una zona de aproximación al vector, al punto del vector, y con eso estoy tratando de encontrar una imagen, y la imagen es L. Y si considero todos estos puntitos antes de acercarme al punto que necesito, fíjense acá y voy a tener un rango de variación también, y ese rango de variación o ese intervalo de variación es nuestra esfera de dimensión 1 centrado en L, y su radio en este caso será epsilon, y en este otro caso será delta. Fíjense, estamos hablando de conjuntos abiertos, por eso les he querido traer algo de conjuntos abiertos ahí. Las propiedades que tenemos en los límites son los mismos que conocemos del cálculo 1, no lo he vuelto a escribir eso, pero lo que sí les he puesto como recordatorio son las indeterminaciones, porque es importante, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, son 7 tipos de indeterminaciones que no nos permiten encontrar el valor de la variable, no de la función, porque está enmascarada a través de estas indeterminaciones. Cuando uno resuelve un límite, jóvenes, tenemos un pequeño problema, y eso les voy a explicar acá, cuando tengo límites de funciones multivariables. Cuando hacíamos límites en cálculo 1, yo podía utilizar el criterio de los límites laterales. Podía acercarme por un lado al 4 o por el otro lado al 4. Si me acercaba al 4 por el lado izquierdo, por este lado, el resultado parece que era 3. Y si me acerco por el otro lado, el resultado es 5. A eso se le llama límites laterales. Y si el límite existe, el resultado en ambos casos debería coincidir. Ambos deberían valer 3 o ambos deberían valer 5. En este caso, esos límites laterales me dan resultados diferentes. Por lo tanto, eso quiere decir que no existe límite. A eso se le llama el teorema de la unicidad del límite. Y este es un criterio que se utiliza para resolver límites. Solo que en el caso de cálculo 2, en el caso de funciones multivariable, esto era en cálculo 1. Ahora, esto tengo en cálculo 2. Yo quiero hallar el límite de la función cuando me acerco a este vector, al vector AB. Porque ahora mi variable es un vector. ¿De cuántas formas me puedo acercar al vector AB? Este es el vector AB, ¿no? Está dibujado ahí pequeñito. Lo voy a tratar, es un poco más grande para ver si se puede ver. ¿De cuántas formas me puedo acercar al punto AB? De infinitas. Fíjense, les he puesto 2 simplemente. Les he puesto una línea anaranjada y les he puesto una línea azul. Pero podrían haber parábolas, podrían haber circunferencias. Cualquier curva que pase por el punto AB es un límite lateral entre comillas. Y para que el límite exista, el resultado en todos los casos tiene que coincidir. ¿Está claro? ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero, se le escucha. Perfecto. Sí. Ese es el primer problema que tenemos. Luego vamos a ver que tampoco es tan complicado, pero esa es la idea fundamental, central que tienen que entender. Vamos a utilizar este procedimiento, el teorema de la unicidad del límite.
En cálculo 1 era fácil, solo tenía dos posibilidades, por el lado derecho o por el lado izquierdo me podía acercar. En cálculo 2 tengo infinitas curvas. Entonces eso ya me da en qué pensar, ¿no? Tengo que ver cómo hacer esto, tengo que ver cómo voy a resolver y les voy a mostrar algunos métodos que tampoco son tan complicados. La continuidad es un concepto que está asociado a la existencia del límite. La continuidad lo podemos ver acá. Para que una función sea continua, el límite y la forma como está definida la función tienen que ser iguales. Si yo calculo el límite en esta función, usando límites laterales, me acerco por un lado, me aproximo a 3, me acerco por el otro lado y me aproximo a 5, esta función tiene un salto. La función es discontinua. Es discontinuo, es como ir al cine y se corta la película a la mitad, o como nuestras clases de ahora que alguien entra o un chino se pone a hablar por ahí. Nos está interrumpiendo y eso es discontinuidad. Es discontinua nuestra clase. Pero fíjense, en esta función me lo han definido, vale 5 me han dicho. Está definida así. Podría representar algún fenómeno que no sé cuál será, pero puede representar un fenómeno que puede existir. Un electrocardiograma, por ejemplo. Justo en 4 vale 5 la función, vale así, vale 5, no vale 3, vale 5, así está definido. Pero la función es discontinua. Y eso es lo que está acá en la definición. El límite tiene que existir y la forma como está definida la función tiene que tener el mismo valor de cómo está definida la función. Por lo tanto, en este caso, la función es discontinua. Está definida, vale 5. Esta función es discontinua, por lo tanto, no se cumple la función de esto. ¿De acuerdo? Y la definición implica estas tres condiciones. El límite tiene que existir. En este caso no existe. En este ejemplo no existe límite. Por lo tanto, no estaría existiendo esta parte de la ecuación. Esa parte no existe. Pero la función está definida. La función vale 5 en el ejemplo que les he puesto. Pero como no se cumplen estas dos ecuaciones, o no se cumple esta igualdad, decimos que la función es discontinua. Pero el hecho de que sea discontinua no quiere decir que no esté definida la función. Eso es bien importante. A veces uno se confunde y dice, pucha, pero ¿qué significa esto? El hecho de que el límite no exista no quiere decir que no esté definida la función. Eso es importante. Vean nuestro dibujo rojo. Esta función está definida, vale 5, pero no existe límite. Por lo tanto, la función es discontinua, pero está definida y vale 5. ¿De acuerdo? Eso es el concepto de continuidad. Para que la función sea continua, la forma como está definida, el valor que tiene la función como está definida y el límite tienen que tener el mismo resultado. Veamos cómo ahora pongan atención, activen sus 5 sentidos. Una función, esto es z, o no, en este caso sería w, porque es una función con 4 variables. Yo quiero hallar el valor de w, y w depende de x, depende de y, depende de z. De 0 y tiende a 0 y z tiende a 0. En plazo me permite encontrar de que tengo una indeterminación. Tengo 0 sobre 0. X reemplazo con 0 y reemplazo con 0. De límites laterales. Voy a empezar a aproximarme al origen de coordenadas porque ese es el punto importante. La z. Ese jóvenes, no se duermen. 1,1,1. Dirección y me estoy acercando por ese vector. Y fíjense, el punto que pertenece a esta recta es 0, 0, 0. De z voy a colocar las otras variables. Acá yo he elegido la variable x para trabajar. Las otras estoy reemplazando con x.
como x es igual a y y z es igual a x, etcétera, etcétera, y el resultado de este límite, que se vuelve un límite de una sola variable, es 3. Con una arriba es 3. Pero no hay seguridad, porque fíjense, aquí tengo una región bien grande, y por esta región pueden haber más de una curva. En dos límites, este límite, x al cuadrado lo he sacado en un límite separado, y m sobre x a la cuarta más m al cuadrado lo he sacado en otro límite, en otro límite, por propiedades límites, ¿no? El resultado de esto es 0, de esta parte, de este primer límite. Tengo infinitas parábolas, va a depender de k, mi resultado, eso es el latus rectum, ¿no? De una parábola, la distancia focal y todas esas cosas. Estoy usando infinitas parábolas. Incluso puede ser positivo, puede ser negativo, pueden ser parábolas hacia arriba, pueden ser parábolas hacia abajo. Estoy probando con infinitas parábolas. Hacemos lo mismo. Si x tiende a 0, y también tiende a 0, por lo tanto mi variable va a ser x. Damos la variable por la ecuación, hacemos el mismo procedimiento separando, y el resultado ya nos arranca una sonrisa. También es 0. ¡Qué bueno! Ahora probaremos con una parábola cúbica. También depende de una constante, c. La parábola depende de c. Por lo tanto, será una parábola cúbica más abierta o menos abierta. Haciendo exactamente el mismo procedimiento, el resultado que de c. ¿Qué conclusión sacamos? Ese límite no existe. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Cuál es el motivo de todo esto? Por esto, jóvenes. Cuando yo me aproximo a esta región ploma que tengo acá, mediante rectas, por ejemplo, siempre dejo resquicios por donde puede meterse otra curva. Entonces, y si utilizo parábolas, lo mismo. Y si utilizo parábolas cúbicas, lo mismo, o cualquier otra curva. No se logra cubrir toda la región, por más de que esté usando infinitas rectas o infinitas parábolas. Por lo tanto, ese es el motivo por el que tengo que empezar a probar para que empiece a baser todas las posibilidades que tenemos, ¿no? Y eso, si ustedes se dan cuenta, es imposible casi. Por tanto, estos procedimientos hay que ir probando así. Hay que decir, bueno, probaré con una parábola, probaré con una recta, probaré con una parábola cúbica. Esto es lo que les decía hace rato. Esta regioncita, mi región de aproximación al origen de coordenadas, por ejemplo, es una región infinita, de infinitos puntos. Por lo tanto, esos puntos pueden formar parte de una recta, pueden formar parte de una parábola cúbica, etcétera, etcétera. Siempre voy a dejar un espacio por donde se puede colar una nueva recta. Por lo tanto, eso me obliga a tratar de encontrar y encontrar más curvas y probar y hacer más pruebas y hacer más pruebas y hacer más pruebas. Si hay una que funciona en algunos casos y solo hay que hacer un límite, hay que calcular solo un límite. Fíjense este límite. Es el siguiente ejemplo que estamos haciendo. Este límite me estaba diciendo que encuentre el valor de la variable z cuando x tiende a 0 y y tiende a 0, y puedo hacer el mismo procedimiento. Podemos aproximarnos mediante rectas, podemos aproximarnos mediante parábolas, etcétera, etcétera, para tratar de encontrar. Pero en algunos casos, en los casos que son posibles, por ejemplo, yo podría tratar de baser toda la región de una sola vez. Es decir, incluir todas las rectas, incluir todas las parábolas cúbicas, incluir todas. Y para eso no voy a acercarme mediante rectas o curvas a esta región. Me voy a acercar mediante una región entera, mediante una circunferencia. Si utilizo coordenadas polares, el radio r coseno de tita, el radio seno de tita para las variables, esto para mí me describe, estas dos ecuaciones describen una región, ya no es una curva, esto es una superficie, porque tiene dos variables, tiene r y tiene tita. Por lo tanto, están incluidas en esta región todas las rectas que queramos. Por lo tanto, voy a decir, mis cambios de variables van a ser estos, que x tienda, que sea esto, que y sea esto, pero como mi límite tiende a 0, x tiende a 0 y y tiende a 0, en este par de ecuaciones tengo que escoger una variable que al mismo tiempo haga que x y y sean 0. En este caso, la única variable posible es el radio. Tita no. Si tita vale 0 grados, el seno no vale, la variable x no vale 0, se hace r, y la única que se anula es y. Y si yo elijo 90 grados de ángulo, y es
mantiene como radio y X se anula. Y yo podría decir, voy a tomar un punto intermedio que valga 45 grados. Ninguna escoger el radio. Si X y Y tienden a 0, por lo tanto, haremos que el radio tienda a 0. Y si el radio tiende a 0, X y Y tienden. Genial, eso es bueno, porque ahora voy a hacer que el radio disminuya para cualquier valor de ángulo. Por lo tanto, ya no me al origen de coordenadas con una recta. Ahora me estoy acercando al origen de coordenadas con una región entera. Ya no hay posibilidad de que se nos cuele nada. Ya no hay rectas ni parábolas que se nos puedan meter por ahí. Hago el procedimiento exactamente el mismo. Reemplazamos X y Y por las ecuaciones polares, por estas dos ecuaciones. Parte de la variable del límite, los estoy sacando. O cambie, o sea función también del ángulo, o obtenga resultados diferentes para el ángulo. Para entender eso, yo les invito a que ustedes resuelvan utilizando este método, este ejercicio que hemos resuelto al principio. Utilicen coordenadas polares y vean que el límite no exista. Y dense cuenta ustedes por qué no existe. Va a depender el resultado del ángulo. Por lo tanto, eso me está diciendo que el límite no va a existir. Y basta probar una sola vez, solo que hay que ser un poco más perceptivos. En este caso, fíjense, para cualquier valor de seno o coseno, o para cualquier valor del ángulo, el límite siempre es 0. Con eso hemos hecho infinitas pruebas y el límite en este caso vale 0. Eso es genial. Entonces, en algunos casos se puede hacer eso. Como un cuarto ejemplo, fíjense este otro. En este límite me están pidiendo que estudie la continuidad. Ya hemos hablado de la continuidad. La continuidad requiere que el límite y la forma o el valor como está definido la función tengan el mismo resultado. En este caso, la función está definida. Dice que vale 0. Está definida. Vale 0 mi función. Cuando X y Y tienden a 0 o son 0. Lo que tengo que ver, para ver si la función es continua, tengo que verificar si la función vale evidentemente o efectivamente 0 cuando X tiende a 0 y Y tiende a 0. Fíjense cómo está definida la función. Dice que vale esto para cualquier valor de X y de Y, pero vale 0 cuando X y Y vale 0. Yo quiero estudiar la continuidad en el origen de coordenadas. Quiero saber si esa función es continua en el origen de coordenadas. Por lo tanto, la continuidad siempre lo vamos a estudiar con el límite, porque la forma como está definida ya tengo. La función vale 0. Así me lo han definido. Pero ahora tengo que ver su límite. Este es otro tipo de límite. Fíjense, este límite que tengo ahí es un límite conocido, es un límite fundamental. Es seno de X sobre X. El límite cuando X tiende a 0 vale 1 de esa función. Entonces voy a aprovechar eso. Aquí no me voy a aproximar con rectas, no voy a hacer uso de parábolas, no voy a hacer sustitución trigonométrica, no voy a hacer nada de eso. Voy a usar límites fundamentales. Pero para usar el límite fundamental, lo que tengo aquí arriba tiene que ser igual a lo que tengo aquí abajo. Tiene que ser lo mismo. Acá tengo 3 y aquí no tengo 3. Por lo tanto, se resuelve fácil multiplicando y dividiendo por 3. Y por lo tanto, este 3 sale fuera del límite y el resultado de este límite, lo voy a aproximar a un límite fundamental. Ese límite vale 1. No tengo que hacer más nada. Ese límite vale 1 porque es un límite fundamental. 3 no es igual que el 0. Esta función es discontinua. Estamos igual que en este caso. Igual que en nuestro dibujito rojo que habíamos visto al principio. La función estaba definida, valía 0 en este ejemplo que hemos resuelto, pero el límite no existe. O el límite me da otro resultado, el límite me ha dado 3, digamos. Bueno, en nuestro ejemplo salía 3. ¿De acuerdo? La función es, por lo tanto, discontinua. Seguramente en el origen de coordenadas esa función tiene un hueco, o hace un salto raro, una cosa así. ¿De acuerdo, jóvenes? Y como una conclusión importante de esto que estamos estudiando, es que los límites podemos resolverlo, como hemos visto, con estos ejemplos de varias formas. Uno, utilizando esas aproximaciones que hemos hecho, con rectas, con parábolas, o utilizando esa sustitución con variables polares, con X igual a radio, coseno, Y igual a radio y seno, etcétera, etcétera. Esa es una posibilidad. La otra es que utilicemos procedimientos algebraicos para levantar la indeterminación
factorizo una función, levanto la indeterminación y reemplazo los valores. Y la tercera es utilizar límites fundamentales. Esas son las tres formas. Hay otra forma que se llama la forma iterativa, iterada, que a veces hacen los ayudantes. Evalúan primero para X y luego evalúan para Y. Ese método no asegura mucho, porque es como aproximarnos mediante una recta o mediante otra recta, y el resultado a veces no es conclusivo, no nos permite decir si el límite realmente existe o no. Estos tres métodos que les estoy dando son los que se utiliza más y se recomienda más para resolver los límites, ¿no? Y les he puesto algunos ejemplos propuestos. Por ejemplo, acá, fíjense, es muy parecido al que hemos hecho. Seguramente este límite no existe. No existe acá. En este otro límite, ¿cómo voy a resolver? Puedo hacerlo de una sola vez. Puedo hacer muy parecido a lo que son las coordenadas polares, pero en este caso puedo usar las coordenadas esféricas, porque como estoy acercándome al origen de coordenadas, X será igual al radio, seno de tita, coseno de phi, Y será igual al radio, y hago que el radio tiende a 0 y resuelvo. Y veo que mi resultado no dependa de los ángulos, ni de elevación ni de azimut, y el resultado sea lo que tenga que salir. Esto es parecido, puedo hacer lo mismo. Fíjense que acá es bastante sencillo este límite, lo puedo separar. El límite es distributivo respecto de la suma. Por lo tanto, esta parte de dos límites de cálculo 1. Acá también, solo que acá tengo que tener cuidado porque tengo que hallar límites de arcosenos o arcotangentes. Y como están las variables separadas, incluso los puedo separar. Arcoseno de 2x sobre x, y el otro límite podría ser arcoseno de 3y sobre y. El límite 6 que les he puesto ahí es un límite numerador y el denominador, y a partir de eso levantar las indeterminaciones y sacar el resultado. Cuando hago ese procedimiento algebraico de factorizar y demás cosas, el resultado que yo voy a obtener, que es el único resultado, no diferentes, que estoy de una sola. Eso es lo que quería compartir con ustedes en este primer tema, jóvenes. Esto es una clase un poco de prueba, espero que haya salido bien, espero que les sirva. Les he pasado otros dos documentos, estudienlos. La siguiente semana empezaremos con gradientes, creo. Entonces, eso también. Entonces, las clases virtuales van a ser semanales. Sí, estoy queriendo que sean una vez por semana. Ok. Tienes que hacer un pequeño esfuerzo, jóvenes. Lo siento mucho, yo sé que esto no es barato, a veces es caro, ¿no? Y además quiero que esto esté relacionado con algunas prácticas que les voy a ir dando. Tenemos nuestra plataforma Google Class. En esa plataforma les voy a ir subiendo y les voy a ir subiendo prácticas. Por ejemplo, para este sábado les voy a subir una práctica. Les voy a subir práctica de la primera parte, es decir, de rectas, planos y esas cosas, unos 5 o 6 ejercicios. Les voy a dar un tiempo para que los resuelvan y lo tienen que entregar. Les voy a dar un formulario, va a ser de selección. Ustedes tienen que resolver el ejercicio y voy a poner como selección distintos resultados. Entonces ustedes escogerán el resultado que hayan encontrado y lo ponen. El ejercicio que esté menos resuelto o el que hayan tenido más problemas, resolver, y les voy a subir a la Google Class para ver cómo se resolvía, para que vayamos depurando nuestras falencias. ¿Listo? Así vamos a trabajar, jóvenes. ¿Y esos ejercicios van a ser por puntos, ingeniero? En principio yo quería hacer lo que hacíamos antes, ¿no? Que me lo entreguen en físico. Pero podríamos hacer también así para que valgan puntos. Poco a poco me van dando puntitos. Estoy dando un ejercicio esta tarde de subir 4 o 5 ejercicios. Los resuelven hasta el sábado. El sábado lo entregan, digamos, ¿no? El sábado lo entregan, lo suben a la plataforma. Y eso les va a servir también para que ustedes se autoevalúen, porque les voy a poner para que vean sus resultados inmediatamente. Pueden compartir entre ustedes. La idea es que aprendan, porque yo, digamos, les pongo a ustedes, si ustedes han respondido bien, a su amigo le pueden decir, responde el A, responde el B, pero les están perjudicando a tu amigo, ¿no? Si quieren, pueden hacer, al final depende de cada uno de ustedes, pero sería bueno que lo resuelvan. Y va a tener ponderación, por más de que lo hayan resuelto mal, va a tener una ponderación. La idea es de que estudien, jóvenes. Los ejercicios van a ser... Estos ejercicios propuestos de cada documento igual son por puntos. ¿Hay que resolverlos sí o sí? Puesto para que practiquen. Y si tienen algún ejercicio que han tenido dificultad, me lo avisen. Por Google Class yo los resuelvo y les comparto el documento. Las prácticas que les voy a dar
van a hacer otros ejercicios. Entonces, estos otros que les he dado los pueden ir resolviendo. Por ejemplo, en geometría les he dado como 49 o 50 ejercicios, tienen harto para estudiar. Entonces, si han tenido un problema en alguno de ellos, o tal vez un equivocado en algún ejercicio, me dicen, este ejercicio no sale. Yo lo voy a resolver, voy a prácticamente resuelto y absuelvan sus dudas. ¿De acuerdo? Sí. Y en nuestras prácticas, lo que voy a hacer es darles 4 o 5 ejercicios, no muchos, para que a partir de lo que han estudiado, más esta clase de explicación, ustedes se autoevalúen para ver cómo están, en qué condiciones. Ingeniero, una pregunta. El código para la clases de Google no ingresa. ¿No entra? No, Sí, sí, no. tal vez el compañero está poniendo mal alguna letra, a veces se confunden algunas letras, tal vez sería hagamos bueno que solicites eso, que lo vuelvan a enviar. Les voy a volver a quería compartir por Google, pero usted no va a poder abrir. Mándeme un WhatsApp y yo le voy a escribir por WhatsApp el código nuevamente. Se lo voy a mandar. Por ahí algún numerito no le ha ido muy bien con el número y intente nuevamente. Me manda un WhatsApp. Por si acaso, ¿su número de celular para escribir algo de WhatsApp? ¿Perdón? ¿Su número de WhatsApp cuál es? Es el 706 el 19, que debe ser la edad de ustedes, y el 300, que es mi edad. 706, 19, 300. Ok, ingeniero. ¿De acuerdo? Cualquier duda me dice, no he podido resolver. Yo normalmente entro al WhatsApp en la tarde, no en la mañana, porque en la mañana mi mujer me hace lavar. Inge, una consulta, tengo una duda. Dígame. ¿Hay algún instructivo de curso básico de modalidades de evaluación o todavía no ha salido nada de eso? Se han propuesto lo siguiente, les comentaré, si es que todavía tienen tiempo. Sí. No se sabe cómo va a ser. O sea, ahorita es tierra de nadie. Yo estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo. También estoy aprendiendo muchas cosas que no sabía. Eso es lo bueno. La necesidad nos obliga, ¿no? En principio se ha dicho que se va a tomar solo 2 parciales. 3 exámenes en realidad. Primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. O sea, el primer parcial daríamos, el segundo parcial sería el mismo contenido y el tercer parcial sería el contenido del tercer parcial, integrales. Ya no se daría el final y cada parcial valdría 25 puntos, creo. 25. Vamos acumulando 10 puntos a lo largo del semestre. En principio eso está propuesto y eso parece que el director del curso básico es lo que iba a proponer a nuestras autoridades, pero no sé si se habrán reunido. Pero vayan pensando en eso, ¿no? De que esto puede que capacidad valga 25 puntos, ya no se dé el final y solo vemos 3 exámenes. Lo peor que puede ocurrir, según el plan que nos han explicado, es de que esto nunca se virtuales. En ese caso, yo les voy a tomar examen en clases virtuales. Igual, les voy a poner una hoja de preguntas de selección múltiple, ustedes los resuelven, ponen sus resultados y tenemos nuestros resultados inmediatamente. Y ese sería el peor caso, el peor escenario. Y el otro escenario es de que nosotros estaríamos en cuarentena, digamos, sin poder salir de nuestras clases más o menos hasta julio, hasta fines de junio. Y que el mes de julio sería ya un mes donde podríamos asistir a nuestras clases presenciales y en ese mes de julio daríamos los 3 exámenes, casi un examen cada semana. Lo veo complicado eso porque no es solo cálculo 2, hay cálculo, física, hay química, hay un montón. Y en ese mes, que sería julio, harían sus clases de laboratorio también, o sea, darían exámenes. Ufa, no. Sería muerte. La muerte. Y también creo que les están poniendo, no sé, alguna otra cosa que comentó el director que ya no me acuerdo. Estoy esperando un poco la decisión de las autoridades, pero si es que damos todo por medios virtuales, el examen lo voy a preparar yo, para ustedes solamente, para mis 2 grupos, ya no sería compartido. Aparentemente, cada docente tendría que hacer su examen, porque no sé cómo estarán haciendo mis otros colegas, tal vez lo están haciendo mejor, tal vez lo están haciendo peor, no sé. Pero más o menos todos sabemos cómo estamos avanzando, ¿no? Les pongo eso en antecedentes, jóvenes, y esta tarde, hasta el final de la tarde,
les voy a poner una práctica para solo de la primera parte, rectas y planos y funciones vectoriales. Serán unas 5 o 6 preguntitas y me lo tienen que entregar el día sábado. Les voy a poner con plazo de entrega. Perfecto, Y va a ser ingeniero. de selección múltiple. Les voy a mandar un formulario, van a tener una hojita separada de las preguntas y en la hojita separada van a tener las posibles respuestas. Entonces, en el formulario dirán, yo he encontrado las respuestas del inciso A, anotarán el punto A, digamos. El punto A, entonces, ese mismo momento se van a autoevaluar y van a saber cómo les ha ido. ¿De acuerdo? Perfecto, ingeniero. Ok, jóvenes, suerte y bueno, espero que les sirva estas clases y vamos a estar en contacto a través de nuestras plataformas. Si hay dudas, ese es mi número de contacto de WhatsApp y estén atentos porque esta tarde les voy a pasar su práctica para que lo puedan hacer hasta el sábado, ¿no? Sí. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. ¿De qué? Un abrazo, jóvenes. Gracias, ingeniero. Gracias. Que tenga buen día, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.